señor doctor Víctor Anacleto Guerrero, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, miembros del Consejo Directivo, señor doctor César Nagasaki Seribigón, tengan ustedes muy buenas noches. Público asistente, todos ustedes muy buenas noches. Pedimos por favor ponerse todos de pie para entonar las sagradas notas de nuestro himno al Ilustre Colegio. Viva el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Por motivo de nuestro 91º aniversario, el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque se honra en presentar esta noche al doctor César Nagasaki Seribigón, para quien pido desde ya un fuerte aplauso y una fuerte bienvenida. Quiero invitar esta noche al doctor Víctor Anacleto Guerrero para que exprese unas palabras de bienvenida y saludo. Señores miembros del Consejo Directivo, doctor César Nagasaki Seribigón, expositor esta noche, dignos abogados, estudiantes, público presente. En este 91 aniversario de nuestro Colegio de Abogados, es motivo de satisfacción el día de hoy la presencia de uno de los mejores penalistas del Perú, el doctor César Nagasaki Seribigón. Es un referente en derecho penal por la pasión que pone por la doctrina, todos los procesos, en casos emblemáticos como el caso del presidente Fujimori, también recientemente el caso de Utopía, Magali Medina, etcétera, y tantos procesos. Su agenda es muy recargada. Nos conversaba que mañana a las 8 de la mañana tiene que estar viendo un proceso de contratación del Estado en la parte penal. Pero yo quisiera rescatar lo más importante, que cuando se tomó la decisión de invitar al doctor Nagasaki y hablamos por teléfono,
y lo primero que dijo es que agradecía, señor decano, le agradezco su invitación y yo siempre estaré para colaborar con mi colegio. Y por eso lo tenemos el día de hoy. En realidad es importantísimo tener a una persona que tiene también, no solamente litiga, sino también que es docente universitario en la Universidad de Lima. Ha trabajado también para la Academia de la Magistratura, la UNED y nuestra Universidad Pedro Luis Gallo. Por eso es que es motivo de satisfacción para el Ilustre Colegio de Abogados tener a una persona como el doctor César Nakazaki, que además es miembro de nuestra orden y él paga anualmente y está al día siempre en el colegio. Eso es importante. Y él tiene el orgullo de ser de este. Nosotros lo hemos visto litigando acá, pero es un estudioso del derecho penal y ahora ya lo tenemos en la capital de la República. Él a las 10 de la noche sale su vuelo, por eso es que ya con su hoja de vida que se le da brevemente, escucharemos al doctor Nakazaki su conferencia para hoy día sobre proceso penal, procesos también referentes al delito de lavado de activos. Bien, muchísimas gracias y vamos a leer la hoja de vida del doctor Nakazaki. El doctor César Nakazaki Servigón es abogado por la Universidad de Lima, profesor de Derecho Penal, Procesal Penal y de Ética también de la Universidad de Lima, jefe del Departamento de Derecho Penal, Procesal Penal de la Universidad de Lima y, lo más importante, como ya lo mencionó el decano, miembro de nuestra orden en el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Para él, un fuerte aplauso. Señor decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, señores miembros de la Junta Directiva, queridos amigos, colegas, maestros y discípulos, estar en Chiclayo para mí es muy especial. Es la tierra de mis padres, es la tierra de mis hijos mayores, y es la tierra donde hice mi maestría y mi doctorado para ser el modesto abogado que hoy soy. Yo soy lo que soy como abogado gracias al departamento de Lambayeque. Y no es algo lírico, sino que tuve la extraordinaria suerte de tener a la izquierda como mejor penalista al doctor José Félix Niquén Manucci, y a la derecha como el mejor civilista, el doctor Carlos Santisteba de la Piedra, jueces como el doctor González López en lo penal, jueces como el doctor Becerra, jueces como el abogado Cabrejos, que me exigían conjuntamente con otros jueces y colegas a esforzarme y poder desarrollar en la abogacía sin pensar que algún día tendría que estar, bueno, por diversas circunstancias en casos que el señor decano ha resumido claramente. Entonces siempre lo he dicho y hoy lo repito ante ustedes, yo soy lo que Chiclayo permitió que sea en la abogacía. Con 100 casos mensuales de penal de mujeres pude desarrollar una práctica muy profunda inmediatamente, comprendiendo de antemano de que no podía ser verdad lo que decía mi profesor José Uga Sánchez Moreno, que el buen penalista es un abogado cosmetológico, o sea que solo tiene que defender lo bonito. Cuando yo llegué con esa idea al penal de mujeres, todos salieron, las mujeres salían, el penal de mujeres quedaba a una cuadra del colegio de abogados, el colegio de abogados quedaba en San José, el penal de mujeres quedaba a una cuadra y me parecía una ignominia que mujeres se pudran en la cárcel porque no tengan defensa. Entonces el sacerdote, llevado por mi amigo Germán Tirado, compañero de colegio de primer año primaria, el padre Alvarado, si mal no recuerdo, de José Leonardo Ortiz, me llevó al penal de mujeres, y todas eran procesadas por microtráfico de drogas o por terrorismo. Entonces yo, venido de la Universidad de Lima, que a Marx no lo había visto ni en cuadro, dije, ¿qué hago acá? Y una viejita rápidamente me desabonó, por no utilizar otra palabra un poco más fuerte, me dijo, pero eres abogado, pues defiende. Y arranqué.
y no para esto ahorita. Entonces todo en realidad siempre, cada calle, cada cuadra, me hace recordar la primera piedra de este colegio. Yo estuve litigando al frente para defender el doctor Lora, por ahí está justamente el local del frente litigando, ya ni me acuerdo para qué cosa, tantos juicios que he visto en mi vida. Entonces, con esa gratitud quiero compartir con ustedes en este tiempo un tema que es de gran preocupación para todos nosotros, quienes como jueces, fiscales y abogados vivimos el drama penal, que es en el tema de los casos de lavado de activos. El lavado de activos, o mejor dicho, la legislación de lavado de activos, la persecución penal de lavado de activos, es una herramienta muy importante, por cierto. Si algún día ustedes quieren verificar si el Estado realmente quiere combatir el narcotráfico, hay que revisar no los procesos por narcotráfico, porque en realidad ¿qué gran narcotraficante cae? Casi ninguno. Los penales, las redes penales están llenas de microcomercializadores y varios burriers, pero grandes narcotraficantes nos sobrarían los dedos de las manos. Entonces, una manera inteligente de atacarlos es procesando y condenando el tráfico de insumos o productos químicos. Es inexplicable que haya ciudades del Perú donde más hay grifos que carros. Yo conozco ciudades del Perú, me he recorrido todo el país litigando, y hay ciudades donde efectivamente hay más grifos que carros. Entonces es bien fácil pararse de un grifo y decirle: ¿usted a quién le vende? Y resulta que le va a vender a puro XX, y sin embargo ese grifo nunca lo tocan, sin ir a los grandes comerciantes de los diversos insumos químicos. Analicen ustedes cuántos procesos y condenas hay por tráfico de insumos químicos. No hay 20. No hay 20 condenas. Y lavado de activos es un tema que recién se empieza a trabajar, que es otra herramienta muy importante, porque el tráfico ilícito de drogas es una gran empresa. Entonces hay que atacarle en la materia prima y hay que atacarle en el financiamiento. Atacando la materia prima y atacando el financiamiento, entonces sabremos si el Perú realmente quiere combatir el tráfico ilícito de drogas. Hablar de lavado de activos, y vamos a analizar luego por qué me hace acordar al Banco de Crédito cuando tenía su sucursal en Uchiza. Y todos los días venían dólares. Y nadie pedía pensar que eran de cacao o de maíz. Y era legal, y correcto, era legal, efectivamente, no existía el lavado de activos en ese tiempo. Entonces, punto número 1, la técnica legislativa de lavado de activos es una herramienta fundamental en la lucha contra el narcotráfico. El problema es que no funciona como debe, y cuando funciona muchas veces funciona mal, como vamos a ir viendo en este tiempo. El delito de lavado de activos se incorpora al Código Penal porque no viene con el Código Penal de 1991. En su texto primigenio no está el delito de lavado de activos. El delito de lavado de activos se incorpora como una modificación al Código Penal. Es una de las primeras modificaciones y viene como modalidades agravadas del tráfico de drogas. O sea, inicialmente el lavado de activos solo se considera en los casos de tráfico ilícito de drogas. Esa primera norma duró algo menos de un año. ¿Qué menos? Meses. Porque el Congreso declaró la inconstitucionalidad del decreto legislativo. Se le ocurrió hacer un control, porque nunca controla el Congreso los decretos legislativos, pero se le ocurrió controlar en ese momento, vaya uno a saber por qué, porque nunca controla, pero ese sí lo controló y nos dejó sin delito de lavado de activos varios meses. Posteriormente se vuelve a incorporar como una modalidad agravada del delito de receptación. Miren qué tal salto. El lavado de activos del tráfico de drogas salta a los delitos contra el patrimonio, con lo cual no tenían ni idea de qué cosa era o no tenían interés en todo caso. Salta como una modalidad agravada de la receptación y luego regresa
un desorden absoluto legislativo, luego regresa como una modalidad agravada del tráfico ilícito de drogas, y ahí está largo tiempo hasta que se da la primera ley penal de lavado de activos, donde comienza tráfico ilícito de drogas y 8 figuras más. Y hoy en su versión actual, que se ha extendido más o menos a 14 figuras típicas, más una fórmula general que te dice todo otro delito de contenido patrimonial salvo la receptación. Entonces, el antecedente legislativo del lavado de activos está caracterizado por el desorden. No hay un antecedente legislativo ordenado, es desordenado. Y como nació desordenado, es esos hijos que se vienen sin pensar y sin programar, nos sorprenden. Entonces, tenemos problemas para criar, para aplicar. Voy a trabajar 3 tipos de problemas. Discúlpeme que vea el reloj de mala educación, pero me vaya a dejar el avión, por eso tengo que mirar. Hay temas penales, vamos a trabajar temas procesales y algún tema constitucional que he apreciado en este tema. Lo hago sobre la base de lo que he estudiado y, por cierto, de participar en los 2 casos de lavado de activos más importantes que hay en el país. El caso de la familia Sánchez Paredes y el caso del exalcalde de Pucallpa, Luis Valdés Villacorta, que son los 2 casos que motivan todos los acuerdos plenarios. Algún día cobraré derechos de autor por los acuerdos plenarios. Entonces, con cierta experiencia en este tema, entonces creo que podemos conversar sobre cuál es la problemática. Vayamos primero a los problemas penales. ¿Cuáles son los problemas penales que presenta el proceso penal diariamente que se ve por lavado de activos a lo largo y ancho del Perú, hoy día en crimen organizado centralizado en la Sala Nacional, que es el subsistema de justicia que mejor funciona en el Poder Judicial? Antes el que mejor funcionaba era el subsistema de justicia anticorrupción, de lo que a mí me ha tocado vivir como abogado. Soy abogado desde el año 90, como bien han recordado. Yo me colegié acá en el Colegio de Abogados de Lambayeque, me juramentó el doctor Hoyos, me apadrinó el doctor Miguel, y por ahí nos acompañaba José María Balcázar Celada, si mi memoria no me falla. Entonces, en esa pequeña ceremonia con mis padres, por cierto, acompañándome, me colegié con mucho orgullo. Juré oravut causas melius, defendamos causas justas, y ahora con emoción veo que tenemos un himno muy bonito. Voy a aprendérmelo, prometo aprendérmelo para la próxima oportunidad porque me gusta cantar. En la coral infantil del Colegio Manuel Pardo, ahí me pueden ver, por ahí ando. Yo pertenecía al coro del colegio. Bueno, entonces, ¿qué temas o qué problemas penales apreciamos en el delito de lavado de activos? La primera y más importante discusión es la parte objetiva y concretamente el rol que tiene el delito fuente, delito previo o delito presupuesto. La pregunta es, ¿el delito fuente forma o no forma parte del tipo penal? ¿Es un elemento objetivo? Concretamente sería un elemento objetivo normativo del tipo penal, ¿o no es un elemento del tipo penal? ¿Por qué esta discusión que a alguno le podrá parecer bizantina? Porque según Víctor Prado Saldarriaga, que es el mentor del no, él desesperadamente trata que no sea, entre ceja y ceja tiene que no sea. Él es el autor de la última ley de lavado de activos, donde ha hecho el esfuerzo supremo para que no sea. Él piensa que si ya no es un elemento del tipo, no se tiene que probar, y por tanto se puede condenar como autor de tráfico ilícito de drogas, incluso agravado, de autor de lavado de activos, incluso agravado, porque en los 2 casos que le menciono es tráfico ilícito, lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas, doblemente agravado por organización criminal y porque el delito fuente es tráfico de drogas.
y por tanto deben ser 25, 30, cadena perpetua, bueno, lo que se le ocurra al fiscal si algún día enfrentamos un juicio. Entonces, el discutir si el delito fuente, el delito previo, el delito presupuesto es un elemento del tipo, es básicamente para responder a la segunda pregunta, si se tiene que probar o no en una sentencia. ¿Pertenece o no pertenece a un tipo penal, a este tipo penal, el delito fuente? Creo que debemos partir, como todo, por aplicar la técnica jurídica, no la conveniencia, no el interés, no lo que diga la prensa, no facilitarle el trabajo a jueces y fiscales, porque las leyes no se han hecho para facilitar el trabajo. Las leyes se han hecho para hacer iguales a los desiguales y para, a través de la ley, aspirar a alcanzar justicia. No se ha hecho para facilitar el trabajo de nadie. Para eso no se hace la ley. Entonces no es, como me es difícil probar, me lo sacas. Y lo que es peor, me lo sacas así no lo hayan sacado. Porque como ustedes perfectamente saben, cuando estudiamos la interpretación de la ley penal, la ley toma vida propia. Se aparta de lo que pensó el legislador en su momento. La famosa interpretación auténtica es una mera referencia, y sobre todo en el Perú un poco de burla, porque ninguna ley tiene exposición de motivos, y menos la legislación penal. No hay exposición de motivos. Parece que uno tiene vergüenza de decir, ¿por qué digo esto? La ley servil, ¿por qué la hago? ¿Por qué esto y por qué no lo otro? Craso defecto de técnica legislativa, no consignar exposición de motivos, que podría tener como origen un problema que yo asumo como profesor de 30 años, que en la Facultad de Derecho enseñamos muchas cosas, otras no, pero dentro de las que no enseñamos es cómo legislar, cómo hacer una ley. Resulta algo paradójico, no es como que tengamos una escuela de fútbol y no sepamos cómo se hace una pelota, que es otro tema interesante de evaluar, porque ¿quién finalmente es el profesional que aprende a hacer leyes? El que va al Congreso, y no el congresista, por cierto, sino esos técnicos, ese oficial mayor, ese personal del despacho congresal que nadie lo elige, vaya a saber quién uno es, y bueno, pasa de todo siempre. Creo que ahí hay un defecto estructural profundo. En las facultades de Derecho debería enseñarle a legislar, técnicas legislativas, porque eso nos llevaría a lo siguiente: ¿cómo saber cuáles son los elementos de un tipo penal? José María Silva Sánchez parte de una diferencia interesante. Él dice el tipo legal y el tipo dogmático. En otras palabras, el texto de la ley y el sentido que le da a ese texto de la ley la dogmática jurídica. La primera vez que llegué a Chiclayo, me presento en mi primer caso y le digo a un juez de Lambayeque, mi primer caso fue en Lambayeque, una usurpación, le digo: doctor, vengo a invocar una causa de justificación supralegal. Regrese mañana, me dijo. Nervioso, era mi primer caso. Regreso al otro día y me dice: oiga, usted se está burlando de mí. Digo: doctor, pero ¿cómo me voy a burlar de usted? ¿Por qué me dice eso? Porque he estado buscando en mi código, he estado buscando en el índice y no encuentro las causas de justificación supralegales. Pues le digo: doctor, es lógico que no las encuentre, porque supra es más allá de la ley. Entonces no las va a encontrar en la ley. Pues es como que ahorita yo lo llevo a Pimentel y le digo: en el mar no hay ballenas. Entonces si usted hace así, obviamente no va a haber ballenas. Pero ¿quién le ha dicho que el mar es la superficie? El mar es tan profundo que el Everett se ahogaría. Entonces las ballenas están dentro del mar. Por eso siempre le he dicho a mis alumnos, a mis discípulos, a lo largo de todos estos años, que el derecho no es un problema de chapoteo, sino de buceo. Entonces, buceando en el derecho, se diferencia el texto de la ley
que es el tipo legal que no sirve para aplicar, porque si el texto de la ley sirviera para establecer el sentido de la ley, entonces no estudiaríamos derecho, solo leeríamos códigos. La ley, para poderse aplicar, necesita que se desarrolle una doctrina aplicada a la ley, una doctrina que haga aplicable la ley. Recuerdo la primera conferencia que di, me metí de zampón a la Pedro Ruiz, porque no me querían dejar enseñar. Entonces me metí por el patio, entré y ¡zas! Se llenó el salón. Y ahí dicté mi primera conferencia en el patio de la Pedro Ruiz. No voy a decir quién no. Un gran profesor, tenía 2 profesores en el colegio. Un profesor que compartió conmigo sus casos que tenía, que tuvo la nobleza de decirme, me ha superado como abogado, y me dio sus casos, y con esos casos me hice. El otro profesor casi me compra el pasaje y me regresa a Chiclayo. Entonces, ¿qué acontecía? Y quien me ayudó es el doctor Luis Manuel Lora Ramírez, lo menciono, el otro profesor lo dejo en el silencio, ¿para qué lo voy a tocar? Pero el tema concreto es que llego, y cuando hablo de la teoría del delito, este joven estudiante que luego se hizo juez, por ahí lo vi como juez alguna vez, su conclusión fue y me dijo, tú eres un ratón de biblioteca. Todo lo que tú dices no sirve, eso es para libros, eso es adorno. No sé qué pensar ahora, ¿no? La ley por sí sola no se puede aplicar. Y la doctrina, y hoy gracias a Dios jurisprudencia que hay, cuando yo recién empecé a ejercer, nunca utilizaba la jurisprudencia porque las sentencias de los jueces eran el ejemplo de cómo no debía aplicarse el derecho, salvo honrosas y marcadas excepciones, por cierto. Hoy día es al revés. Yo puedo citar a Jacobs y al juez Zapata, que era un buen juez, pero al juez Zapata sí le haría caso el juez Solano porque es un igual. En cambio Roxy diría, ese es un gringo, es muy lejano, ese no me da mucha confianza. Por eso hoy la mejor defensa es la que tiene más base jurisprudencial, no la que tiene doctrina. Pero lo cierto y lo concreto es, para lo que pretendo establecer, sea por doctrina propiamente dicha o sea por jurisprudencia, la ley necesita de dogmática jurídica. La ley tiene que ser desarrollada para poder ser aplicada. ¿Qué es la dogmática jurídica? Es la doctrina aplicada a la ley. Es la doctrina que permite la aplicación de la ley. Se extraen conceptos, se desarrollan instituciones y se forman sistemas. Eso es lo que se supone que hacemos en la universidad. Nos entrenamos en dogmática jurídica para poder aplicar la ley. ¿Cómo un juez podría decir que una persona es inocente o culpable si lo único que le decía el viejo Código Procesal Penal era aplicará la prueba con criterio de conciencia? Y más de un juez pensaba que criterio de conciencia era su feeling. A ver, inocente, culpable, a ver, ¿qué siento? ¿Qué me he formado? Sí, totalmente, totalmente. Eso no es mentira, eso es verdad. ¿Qué me van a decir a mí? Es verdad. Y el criterio de conciencia es un sistema probatorio, conjunto de reglas, requisitos de existencia, validez probatoria, requisitos de eficacia probatoria, etc. Entonces, yendo a nuestra pregunta, ¿el delito fuente forma o no parte del tipo penal? Tenemos que ir a la dogmática jurídica y establecer cuál es la técnica que nos permite identificar los elementos de un tipo penal. O sea, existe en la parte general del derecho penal una técnica, la tipificación, que nos permite establecer cuáles son los elementos del tipo penal. ¿Por qué la estafa tiene como elementos dolo, autor, engaño, error de la víctima provocado por el ardid, acto de desplazamiento patrimonial de víctima, victimario y perjuicio económico? Porque lo dice el artículo 196, no, porque es el análisis dogmático jurídico del tipo penal estafa. Y así por el estilo, el delito que guste. Entonces,
esta técnica, que es la operación de tipificación, tiene como primer momento identificar los componentes del tipo penal. La operación de tipificación tiene dos componentes. Primero, establecer los elementos del tipo penal y luego verificarlos a través de prueba en el hecho, objeto del proceso penal. Entonces, estemos en la primera parte, identificar los elementos del tipo penal, hablando del tipo penal de lavado de activos. Y el delito fuente, adelanto la respuesta, es un elemento de la parte objetiva del tipo. El delito fuente, delito previo, delito presupuesto, forma parte del tipo penal de lavado de activos. O sea que si yo no determino de dónde vino el dinero sucio, no hay caso. Y eso nos va a evitar absurdos. En el caso del alcalde de Coronel Portillo, Luis Valdés Villacorta, ¿saben cuál es el delito fuente? Haber encontrado en el puerto del Callao un contenedor con 500 kilos de clorhidrato de cocaína. Ese es el delito fuente. ¿Qué cosa es encontrar droga en un puerto? Un acto de tráfico ilícito de droga, sí, en la modalidad de transporte frustrado. Es una tentativa, ni siquiera es un delito consumado de transporte, no se pudo exportar la mercadería, no se pudo vender. Y si ese río está seco, no tuvo agua. Entonces, ¿cuál es el agua sucia? Un desnudo no tiene ropa, entonces ¿cuál es la ropa sucia? Y ese es el delito fuente que justifica uno de los dos procesos penales de lavado de activos más grandes del país, donde estuvieron detenidas 55 personas, se incautaron todas las empresas que son el pulmón de Pucallpa. Por cierto, luego se levantaron las detenciones, se levantaron las incautaciones, todo se ha devuelto. Pero las empresas con cáscaras, ¿quién irá a indemnizar un día eso? ¿El fiscal, el juez? ¿Quién se animará a meterse la mano al bolsillo? De hecho, el fiscal y el juez. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, que alguien comete el absurdo, la aberración jurídica, que una tentativa puede ser delito fuente. Por eso dos acuerdos plenarios se generaron por eso. Entonces, la respuesta es sí, pero ahora quiero explicar por qué. ¿Por qué sí el delito fuente es un elemento de la parte objetiva del tipo? Dejo de lado el texto de la ley y voy al examen dogmático jurídico de la ley penal de lavado de activos. Dejo el tipo legal y busco el tipo dogmático, el tipo penal construido con dogmática jurídica. Primera razón: la mala comprensión de la autonomía del delito de lavado de activos respecto del delito de receptación. Antiguamente, el delito de lavado de activos se entendía como una forma de encubrimiento, de receptación, no de encubrimiento. El mal entendimiento de la autonomía del delito de lavado de activos respecto del encubrimiento. Porque antiguamente, en el derecho penal tradicional se pensaba que el delito fuente era una manifestación de delito de encubrimiento. Entonces, como el lavado de activos era una forma de encubrimiento, entonces se le aplicaban las mismas reglas que el encubrimiento. Y el encubrimiento nos da dos reglas. Para poder condenar por encubrimiento, tiene que haber proceso, si no condena, por el delito previo. Si no, soy encubridor ¿de qué? Usted está encubriendo un ratero. ¿Dónde está establecido que es ratero? Sigue siendo una persona que presuman inocente, si haya salido en la televisión. Entonces, en el delito de encubrimiento
siempre la tradición ha sido, y hasta ahora es así, que si el delito previo no está establecido, no hay encubridor. Tiene que haber encubiertos para que haya encubridores. Primer tema que implicaba el delito de encubrimiento. Y segundo tema que generaba el delito de encubrimiento es la no punibilidad del autoencubrimiento. O sea, el propio ratero se escondía, no lo iban a procesar por robo y por encubrimiento personal, por esconderse a sí mismo. Entonces, el derecho penal dijo, el autoencubrimiento no es punible. Esos dos elementos del delito de encubrimiento, que el delito previo tiene que estar establecido, y la prohibición del autoencubrimiento, gobernaban al lavado de activos. Porque el lavado de activos era una forma de encubrimiento. Entonces, cuando recién surge el lavado de activos, decían que el delito fuente esté establecido. Entonces, la respuesta fue la autonomía del delito de lavado de activos. El delito de lavado de activos se autonomiza, se separa, se independiza del delito de encubrimiento, lo cual es correcto, porque el bien jurídico protegido es distinto, mientras que en el encubrimiento el bien jurídico protegido es la función jurisdiccional. En el delito de lavado de activos el bien jurídico protegido es el orden económico. Habrá otros bienes jurídicos conexos, pero el bien jurídico fundamental que se protege es el orden económico, que se ve afectado cuando el dinero sucio ingresa en el mercado. En el Perú mucho tiempo se habló si el Perú era un narcoestado, y se planteó muchas veces que si el tráfico ilícito de drogas desapareciera, si podría vivir el Perú, y nos preocupaba porque el Banco de Crédito tenía que ir a traer dólares de Uchiza. Estamos hablando del primer gobierno del presidente García, que fue difícil en lo económico. Entonces, esta autonomía es correcta, pero es mal entendida. ¿Qué significa que el lavado de activos se haya independizado del delito de encubrimiento? Tres consecuencias muy concretas. Primera consecuencia, procesal. Para formalizar investigación preparatoria, por delito de lavado de activos, no se requiere una sentencia respecto del delito fuente. No se requiere un proceso respecto del delito fuente. No se requiere que ni siquiera haya sido descubierto antes, porque el delito fuente se puede ir descubriendo dentro del proceso de lavado de activos. Entonces, la primera consecuencia es de naturaleza procesal, no sustantiva. No es que el delito fuente no es un elemento de lavado de activos, no. La primera consecuencia de la autonomía del delito fuente respecto al delito de encubrimiento es procesal, y es la no necesidad de una condena, de un proceso, de una investigación respecto del delito fuente. Porque el delito fuente, insisto, como es parte del lavado de activos, es parte del objeto del proceso de lavado de activos, y ahí se puede determinar. Primera consecuencia. Segunda consecuencia, procesal, que el delito fuente se haya separado del delito de encubrimiento. La posibilidad de utilizar indicios contingentes para probar el delito fuente. La consecuencia procesal es el delito fuente se puede probar con indicios contingentes cuando, sobre todo la última norma, dice: no es necesario que haya una sentencia, no es necesario que haya un proceso, no es necesario que se haya investigado
no es necesario que se haya descubierto. En concreto, procesalmente nos está diciendo dos cosas: que no hay una prejudicialidad penal donde previamente tenga que establecerse el delito fuente para poder ejercer acción penal, porque recuerden que en el nuevo proceso penal también se ejerce la acción penal, sino que no se ejerce a través de una denuncia, sino la formalización de la investigación preparatoria. Alguna vez le pregunto a algún fiscal, le digo, ¿cómo se ejerce la acción penal en el nuevo proceso? Y me mira. Donde fue el primero que planteó la discusión si en una vía de tutela podía discutirse o no la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Y mi planteo fue: la disposición de formalización de investigación preparatoria no supone el ejercicio de la acción penal, y si supone el ejercicio de la acción penal no tiene que cumplir las condiciones de la acción penal: hecho aparentemente delictivo, hecho justiciable penalmente, causa probable, acción penal no prescrita y cumplimiento de los requisitos de procedibilidad. ¿Y quién controla las condiciones de la acción? ¿Qué pasa si el fiscal formaliza investigación preparatoria inobservando una condición de la acción penal? Y me aceptaron. Fue en Trujillo la primera tutela. Bueno, pero eso sería procesal, salirme del tema. Pero lo cierto y lo concreto es que la primera razón para sostener que el delito fuente forma parte de la parte objetiva, integra la parte objetiva de lavado de activos, del tipo penal de lavado de activos, es el mal o correcto entendimiento de la autonomía de lavado de activos respecto del encubrimiento, que genera dos consecuencias procesales: la no necesidad de sentencia, proceso, investigación, no hay una prejudicialidad penal que se requiera, y la posibilidad de utilizar los indicios contingentes para probar el delito fuente. ¿Y cuál es la consecuencia sustantiva? Dos procesales, una sustantiva: que el autolavador sí se castiga. O sea, el autor del delito previo, antecedente, presupuesto o fuente puede ser también autor de lavado. O sea, el narco puede ser también lavador, lo que no podía ser en el delito de encubrimiento, porque el autoencubrimiento no es punible. Y esas son, mis queridos amigos y amigas, las únicas tres consecuencias que genera el hecho de que se haya independizado el lavado de activos del delito de encubrimiento. O sea, por ahí no va el tema que el delito fuente no sea un elemento del tipo penal. Que, ojo, es el argumento que siempre han utilizado. Quienes han negado el delito fuente, como elemento del tipo penal, siempre dicen: el delito fuente es autónomo. Correcto, pero ¿qué significa su autonomía? Ese es el tema. Y la autonomía significa dos consecuencias procesales y una consecuencia sustantiva. Las consecuencias procesales: no hay prejudicialidad penal, no requiero condena, no requiero proceso, no requiero investigación respecto al delito fuente. La otra consecuencia procesal: bastan indicios contingentes para probar el delito fuente. Y la única consecuencia penal: el lavador puede ser también el autor del delito fuente. O sea, no funciona, la no punibilidad del autoencubrimiento no funciona en el lavado de activos. Entonces, bien determinada la autonomía del delito de lavado de activos, encontramos que ese no es argumento para eliminar al delito fuente como parte objetiva del tipo penal. Por ahí no va. Vayamos un poco más. Yo les dije que no podemos establecer los elementos del tipo en el texto. Eso no significa que prescindamos del texto también. El texto marca un mínimo. Menos que el texto no puedo ser. Perdón, es al revés. El texto marca un máximo. Más que el texto no puedo ser. O sea, si el tipo penal de homicidio dice matar, yo no puedo decir que homicidio es asustar. Lo mató de miedo. Bueno, lo habrá matado de miedo, pero dice no es. O sea, el texto marca el techo, marca lo máximo.
pero yo puedo ser con dogmática jurídica mucho más riguroso que el texto para poder configurar el delito. Para eso es la imputación objetiva. La imputación objetiva sirve para depurar el tipo penal, para hacerlo más estricto, para garantizar que la ley penal solo se aplique para riesgos jurídicamente prohibidos. Entonces, respecto al texto, sí nos marca un continente, pero no nos marca un contenido. El contenido lo va a hacer la dogmática jurídica. Primero, entendiendo bien qué cosa es autonomía del delito de lavado de activos respecto del delito, la autonomía del delito de lavado de activos respecto del delito de encubrimiento. Luego, para poder entender cuáles son los elementos del tipo penal, mi tesis fue proceso de elaboración de la ley penal. Me demoré 3 años en hacerla. Es una de las pocas cosas que conservé. Todos mis archivos que tenía en la azotea, en el edificio de mi papá en Manuel María Ízaga, no tuve un patriota que me ayudó a organizar mis archivos, así que todos los tuve que quemar. ¿Cuántos casos y cuántos escritos se han ido ahí? Incluso mi original de mi tesis. Pero bueno, mi tesis fue proceso de elaboración de la ley penal, teoría del bien jurídico, teoría de la norma jurídica y teoría del tipo penal. Hasta ahora la nota más alta que ha dado la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, mi promedio ponderado es 19.5, es el promedio más alto que veo en la historia de la facultad. Entonces, respecto de la teoría del tipo penal, puedo decirles que el factor determinante para establecer cuál es el contenido del tipo penal es el bien jurídico. Hace muchos años, cuando Cervesur dejó de ser una cerveza cusqueña, arequipeña y penetró el Perú, llegó hasta esta querida tierra cervecera, donde la garza blanca uno la vomitaba y la garza real le dolía el estómago a uno. Entonces invade Cusqueña, y Cusqueña es la cerveza más rica. Tan es así que la Cristal ha tenido que comprar. Entonces, en ese tiempo, veo por acá jueces y fiscales de esa época que tantas jornadas hemos compartido juntos, se dio en Chiclayo el caso más grande que ha habido sobre delito contra la libertad de competencia. ¿Qué pasó? Como Cusqueña barría a Cristal, a Bacus escoge el departamento de Lambayeque, al otro extremo, pensando que los cusqueños y arequipeños no se iban a poder defender, con un componente. ¿Quién era el principal contribuyente del departamento de Lambayeque? La cervecería del norte, antes de llevarse los impuestos. Y acá se descubre en el parque industrial a la salida de Pimentel, en la planta de Disnorsa, la distribuidora más grande de todo el norte del Perú, de Bacus, se descubre miles de cajas de cusqueñas oleándose. Un abogado arequipeño, el doctor Ponce, no recuerdo de qué buen juez fue, pero era un buen juez porque en ese tiempo le dio una medida cautelar preproceso penal de allanamiento. Allanan Disnorsa, en Disnorsa estaban con ametralladoras, allanan Disnorsa y encuentran la cerveza cusqueña. La Bacus, la cerveza Cristal, bien escondidita, sin sol, y la cusqueña, para que se produzca el fenómeno de insolación de la cerveza que me enseñaron los maestros cerveceros. ¿Por qué la cerveza tiene que ser en envase oscuro? Porque si le penetra mucho el sol, no mata, pero deja de ser rica. Entonces, este abogado arequipeño va buscando, que no conocía a nadie, no conocía ni dónde quedaba el Elías Aguirre, entonces va buscando un abogado y le dicen: necesito un abogado honrado. Entonces dijo: anda donde ese chinito, porque su papá es el doctor Nakazaki, el pediatra, ese chinito no se va a vender. Bueno, me va a buscar. Bueno, le digo: doctor, cómo no, mucho gusto, puedo encargarme del caso. En la tarde me llama mi profesor José Ugaz y me dice: quiero encargarte el caso de Bacus. Le digo: por puesta de mano ya le ganaron, profesor, ya voy a defender a Cervesur. Uy,
ya me jorobaste, te tengo que ir. Bueno, la cosa es que ¿dónde quiero ir? Se arma una discusión bien interesante. ¿Cuál era el bien jurídico protegido? Según Backus, el bien jurídico protegido era la reputación del producto. Y como la reputación del producto no se había afectado, porque la cusqueña la descubrieron en la planta, acto preparatorio, no es punible, no hay delito de competencia desleal. Un momentito, gallo, le digo, aguántate. El bien jurídico no es la reputación del producto. Si es delito de competencia desleal, el bien jurídico es la libertad de competencia, que se afecta cuando hay competencia desleal. Entonces, ¿cuándo comienza el ataque? ¿Cuando los ecuatorianos, el primer cohete llega a la catedral o cuando van a lanzar el cohete desde Guayaquil? Entonces, ¿cuándo comenzó el ataque? Cuando rompieron el circuito natural, fabricante, transportista, distribuidor, comercializador, usuario. Cuando se rompe ese circuito natural porque tú vienes en la madrugada y le dices, toma, compadrito, y dame la cusqueña, ahí se dio la competencia desleal. Entonces no es acto preparatorio, es tentativa y por tanto tenemos caso. Primera instancia, el juez profesor del colegio que me quiso regresar el primer día que vine a Lima declara infundada la excepción. Apelo a la sala y en la sala me llama uno de los jueces superiores y me dice, me has convencido, tu argumento es muy bueno, hazme la resolución. No, le digo, no puedo hacerte la resolución porque mis escritos son bastante amplios. Siempre me han criticado porque hablo mucho y escribo mucho. Un día en el caso de Curi, un juez correcto, por cierto, me dijo, usted habla mucho, me gritó. No le digo, yo no es que hable mucho, lo que pasa es que usted entiende poco, por eso lo botaron de la Garcilaso de profesor. Que el que me busca me encuentra, por cierto. Como me conocen todos, yo manco no soy ni un que he sido, desde pichón, menos pues a estas alturas de la vida. Yo no le tengo miedo a nadie, nunca. Lo que dice Osorio, nunca intente ser más que un juez, pero jamás acepte ser menos, distintos. Él es delantero y tú eres volante. ¿Por qué va a ser el delantero mejor con el volante? ¿Quién le da pase? No. Distintos, nunca mejor ni peor, distintos. Y en el mismo equipo, por si acaso. Todos tienen que hacer justicia. Pero bueno, entonces le dije, no, pues no va. Por eso también soy profesor de ética profesional. Le dije, no va, saca la resolución. Bueno, y me dio la razón. Me dio la razón la sala, la segunda sala penal. Me da la razón, vamos a la Corte Suprema. Al otro lado estaba San Martín, Ugaz y Caro. Mi primer informe oral en la Corte Suprema de Lima. Nunca había ido a la Corte Suprema a informar. Entonces se desesperaron como locos, que queremos discutir, que el fondo. Dentro de 3 años, les dije. Porque en los recursos primero es admisión, de ahí es procedencia y de ahí es mérito. El mérito lo discutiremos en 3 años. Acá lo concreto es si un auto que declara fundado una excepción de naturaleza de acción puede ser objeto no de un recurso de queja extraordinario. Punto. No hay nada más que discutir acá. Y bueno, se acabó el caso ahí. Pero, para terminar ya la anécdota larga, lo que comenzó la economía no terminó la economía. Porque ese caso no terminó con sentencia. La Backus compró Cervesur, el proceso lo dejaron inactivo y a mí me botaron de una patada, por cierto. Entonces, ahí quedó ese caso. Ese caso terminó por prescripción. Así acabó ese caso. Y hace poco que decía, voy a hacer un nuevo delito de competencia desleal en un caso de 2 farmacéuticas gigantes, me doy con la sorpresa que el delito de competencia desleal ya no existe. Ahora lo han vuelto un ilícito administrativo. Se ha ido de copy. Y me corto 2 brazos de por qué se ha ido, ¿no? ¿Y quién ha promovido esa ida? Pues hasta foto le sacaría, me imagino. Pero bueno, allá está, ya no es delito. Por si acaso, si alguno no sabe, ya no existe el delito de competencia desleal. Desapareció. Solo ese caso y algún caso más y punto. Entonces, el bien jurídico
Mi segundo argumento para sostener que el delito fuente forma la parte objetiva del tipo, primero, la bien explicada la autonomía. El segundo tema es el bien jurídico. Si el bien jurídico es el orden económico, si dentro del orden económico el bien jurídico es la necesidad de proteger la moneda, o sea, las operaciones económicas tienen que basarse solo en dinero limpio, no pueden basarse en dinero sucio. Por ejemplo, se afecta la libre competencia. Imagínense uno que sea financiado por un lavador contra un empresario honrado, facilidades crediticias, no hay cómo competir. Por eso es que el lavado de activos está bien definido como un delito económico. Hoy se enseña en el derecho penal económico. Entonces, si la razón de ser del delito es convertir dinero sucio en dinero limpio, convertir dinero que proviene del delito, efectos y ganancias del delito, darles un título de apariencia de licitud, si esa es la razón de ser del delito de lavado de activos, ¿cómo no podría formar parte de ese delito el delito que origina los efectos y las ganancias? Es más, por un tema procesal práctico, ¿cómo puedo probar que un dinero es efecto o ganancia si no establezco que proviene de un delito? Es absurdo. O sea, el querer pretender que el delito fuente no sea un elemento del tipo penal es como decir, como el homicidio solo dice matar, entonces la acción de apuñalar o acción de disparar no forma parte del homicidio, porque no está, pues solo es matar. No, pues si es matar, tiene que ser también pues el acto que motiva la muerte, por más que no lo diga expresamente la ley. Entonces, aplicando la interpretación teleológica a través de establecer cuál es el bien jurídico protegido, el orden económico, la estabilidad de la moneda, la libre competencia, la necesidad de que el dinero que trafique en el mercado sea lícito, establecemos que el delito fuente es un elemento del tipo penal. Y un último argumento para poder avanzar más temas. ¿Por qué el delito fuente es un elemento del tipo penal? Primero, porque hay que entender bien la autonomía del delito de lavado respecto al encubrimiento. Segundo, por la interpretación del tipo penal a partir del bien jurídico. Si el bien jurídico es la protección del mercado respecto del dinero limpio, si el blanqueo de capitales es convertir dinero sucio en dinero limpio, convertir dinero de origen delictivo, no ilícito, delictivo, en título de apariencia limpia, entonces definitivamente el delito fuente forma parte del tipo penal. Tercer argumento, un argumento de orden sistemática. El tipo penal es como un rompecabezas. Entonces todas las piezas tienen que encajar perfectamente. Entonces, si todas las fórmulas legales que existen sobre lavado de activos, la Convención de Viena, la Convención de Estrasburgo, todas las normas internacionales, la Convención todas las normas de Naciones Unidas, de la Convención Europea de Derechos, todas las normas internacionales y todas las normas nacionales dicen textualmente así: el dolo abarcará el conocimiento de la ilicitud del objeto. Entonces, si el dolo del autor tiene que abarcar que el dinero es un efecto o una ganancia del delito, el dolo del autor tiene que abarcar de dónde proviene, porque si no, ¿cómo es efecto y ganancia? No pagar impuestos per se no es delito, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo bastante plata, no declaro, no hago ningún fraude ni ningún ocultamiento,
ingresos, simplemente vienen mis ingresos, incluso los puedo tener en el banco a mi nombre, pero no se me da la gana de pagar. La renta retenida de los alquileres son ilícitos tributarios, administrativos, contractuales. Son dineros ilícitos, pero no podrían ser delitos fuentes de lavado de activos, porque tiene que ser delito y algunos delitos, no todos. No hemos entrado todavía a un sistema de amplitud, no hemos entrado al sistema expansivo. Todo delito puede ser delito previo. Ese sistema no es el nuestro. Nosotros no tenemos un sistema expansivo, tenemos un sistema restringido moderado. Algunos delitos, porque en el restringido absoluto es un solo delito. Tráfico de drogas, punto, como era antes. Ahora es restringido moderado, 12, 14, 15 delitos. Entonces, si el dolo abarca el conocimiento que el objeto, el dinero, es ganancia o es efecto, el dolo necesariamente abarca el delito fuente. Y todo lo que abarque el dolo son los elementos de la parte objetiva del tipo. ¿Qué es el dolo? Conocimiento y voluntad de realización de los elementos de la parte objetiva del tipo. Entonces, si la misma ley está diciendo que el dolo abarca el conocimiento del origen ilícito del dinero, de los bienes, para saber que son efectos o ganancias, pues es imposible, insisto, sostener, por más que Víctor Prado ponga que así no se descubra, que esté enterrado en la tierra, no es lo que él quiera. Y con buena voluntad, por cierto, lo hace. Claro que nunca acepta debatir, nunca acepta un pequeño infighting. Y fue mi profesor de maestría. Bueno, ya no le digo que fui primer puesto, porque si no van a decir que soy un ególatra y muchas cosas. Es la verdad, es la verdad. Bueno, sí, puedo ser ególatra si quieren, pero es verdad, no estoy mintiendo, ahí están mis notas. Ahí están mis notas. ¿Qué pretendo establecer, queridos amigos? Que estudiando se puede. Tengo acá mis practicantes. Y no me dejarán mentir que cuando yo veía los grandes juicios en Lima, veía en la televisión y decía, eso ya no es para mí. Yo decidí venir a hacer patria a mi tierra. Entonces esos partidos ya no son para mí. Yo no soy para la Champions ya. Yo voy a jugar acá con el Intigas cuando venga. Y ojo que me fui por quebrado, no me fui porque quise. ¿Y cómo es la vida? Por una medida del presidente Fujimori cuando él convierte las cooperativas en sociedades anónimas. Claro, estaba muy simpático el esquema, pero ¿quién venía a poner la plata? Y como todos sabemos, si el campo llora, la ciudad llora. Entonces, con una mano adelante y una mano atrás, me fui a Lima. Por eso me fui, si no, nunca me hubiera ido. Yo no quería irme. Por eso regresé, nunca quise irme. Y quizás termine mi vida acá, porque mi vida es un péndulo. Nací en Lima, viví hasta los 7 años en Lima, vine acá, estudié todo el colegio acá, en quinto año media me fui en el 78, regresé en el 90 acá, del 90 estuve acá hasta el 98, y del 98, bueno, hasta ahorita estoy en Lima. Así que, guarden una vez más, mi tumba está acá, por si acaso, no que me haya muerto, sino que le he comprado, acá está mi tumba, para estar al lado de los Nagasaki. Acá está mi tumba. Bueno, algún día regresaré, vivo por cierto, pero no muerto. Debo regresar. Bien, entonces, en este tercer criterio, ¿no? Primer criterio, bien entendida la autonomía. Segundo criterio, el bien jurídico, para interpretar el tipo penal. Tercer criterio, lo sistemático, el método sistemático. Todas las piezas tienen que engarzar. Entonces, si el dolo dice que abarca el origen ilícito, entonces el origen ilícito, ergo el delito fuente, forma parte del elemento. Y otro, quizás el más importante de todos, y peor en tráfico ilícito de drogas. Si es tráfico ilícito de drogas agravado, perdón, es lavado de activos agravado porque proviene del tráfico ilícito de drogas, ¿cómo podría condenar por el agravante y meterle 25 años cadena perpetua
Si no sé qué ha venido del tráfico ilícito de drogas, ¿por qué no podría ser de la evasión de impuestos? ¿Por qué no podría ser delito tributario? En los 50, 60, 70 nadie pagaba impuestos y hasta ahora no pagamos impuestos, menos en esa época. Yo me atrevo a sostener que la gran mayoría de procesados por lavado de activos, con razón, todo proviene de los delitos tributarios, más allá de si están prescritos y etcétera cosas, ¿no? Más que el tráfico ilícito de drogas. El gran delito fuente es el delito tributario. Ese es el gran delito fuente de nuestras realidades. Bueno, entonces, buena aplicación o buen entendimiento de la autonomía del lavado de activos respecto al delito de encubrimiento, interpretación teleológica a partir del bien jurídico, interpretación sistemática a partir del dolo y de la necesidad de encontrar agravantes. Todo eso me lleva a sostener brevemente que el delito fuente es un elemento del tipo penal. ¿Cómo lo reconocen los acuerdos plenarios? Los dos acuerdos plenarios de la Corte Suprema, pese a que solamente son fuente de doctrina, no son fuente normativa. Cuando mi tocayo César San Martín al final pone y esto es de cumplimiento obligatorio, mentira, porque no hay ningún fundamento normativo que diga que los acuerdos plenarios son de cumplimiento. Sentencias plenarias, plenos casatorios, sentencias publicadas por la jurisprudencia, publicadas en el peruano, escogidas por la Corte Suprema, etc., etc. Pero no hay los acuerdos plenarios. Los acuerdos plenarios, sí reconozco, son fuente de conocimiento muy importante porque explican la doctrina judicial mejor que una sentencia, pero no tienen base normativa. Por eso es que siempre he recomendado a la Corte Suprema que recurra a los plenos casatorios, que recurra a las sentencias plenarias con el viejo código, a los plenos jurisdiccionales que establece el nuevo código cuando hay contradicciones en sentencias. Pero nada o casi nada se ha hecho en ese tema. Parece que les es más cómodo hacer acuerdos plenarios, que está bien como doctrina ilustrativa, pero no es vinculante. Pero doy cuenta que los acuerdos plenarios sobre el lavado de activos, esta tesis se acoge. El delito fuente, un elemento de la parte objetiva del tipo, pese a que, por ejemplo, en el caso de los Sánchez Paredes, para ejercer control jerárquico y discrepar del dictamen acusatorio, la Sala ha dicho que el fiscal superior indebidamente establece que el delito fuente forma parte del tipo penal y por tanto está mal que no acuse porque dice que no está aprobado el delito fuente. Porque no es un elemento del tipo. O sea, pese a los acuerdos plenarios y a todos estos temas, vemos que todavía sigue en la discusión. Bien, un tema más sustantivo para tratar, que es interesante. Casi todos los casos de lavado de activos, casi todos los casos, para poder explicar el patrimonio a 1991, que comienza a ser delito, hay que retroceder 20, 30, 40 años de historia económica. Hay que reconstruir la vida económica de la persona. El señor Valdés, por ejemplo, es un hombre de 82 años y empezó a trabajar en el 40 y 50 y tantos, no recuerdo muy bien, pero la cosa es que en los primeros libros de historia económica de la selva ya aparece. Entonces hubo que reconstruir toda su historia económica. Y lo mismo en el caso de los Sánchez Paredes. Hubo que reconstruir toda su historia económica desde que eran patrones de lancha en Chimbote. Entonces, la pregunta es esta. ¿Qué pasa si yo obtengo un dinero ilícito antes que entre en vigencia la legislación de lavado de activos? Por ejemplo, obtengo un dinero ilícito en los 80. Obtengo un dinero ilícito en 1990. En enero de 1991. Puede ser delito fuente dinero o bienes que se obtuvieron antes que entre en vigencia la legislación de lavado de activos. Cuando hice esa pregunta se pararon de cabeza todos, porque se quedan sin delito. Ojo, eso no lo dijo yo, eso lo dice José Silva Sánchez y Ramón Ragués y Vallés
que son uno de los informantes de este caso. El caso de los Sánchez Paredes ha superado incluso al caso Luchetti. En el caso Luchetti es el caso que yo conozco donde más informes jurídicos ha habido. Acá tenemos informes hasta de Roxin, de José María Asensio Mellado, que como hay crisis en Europa, ya no están tan exquisitos. Bueno, la crisis trae cosas buenas también, ¿no? Hace 20 años dudo mucho que hubieran querido informar, pero ahora están contentos de informar todos. Allá sin cola, quiero informar. Entonces, la pregunta, la repito, la pregunta es si dineros ilícitos obtenidos antes de que entre en vigencia la legislación de lavado de activos pueden o no constituir delito fuente sin que eso signifique aplicar la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal desfavorable. No pueden ser delito fuente antes de la vigencia de la ley. Entonces, ¿cómo soluciona el tema la doctrina? Y comienzo con la jurisprudencia de los Estados Unidos. Esa es una figura que se aplica en Estados Unidos, en Alemania, o sea, en el Common Law y en el Civil Law se aplica igual. El fenómeno de la ruptura del nexo causal y el fenómeno de la descontaminación, que se plantea así. Si obtengo dinero ilícito antes que entre en vigencia la ley de lavado de activos y lo introduzco al mercado, los Sánchez Paredes, por ejemplo, son empresa pesquera, empiezan como patrones pesqueros, luego se vuelven constructores, luego se vuelven transportistas, y a 1991 las pericias judiciales hablan de 20 millones de dólares de patrimonio. Entonces, y el delito fuente sería un acto de narcotráfico que un hermano realizó en México del 84 al 87. La fiscalía le pone término inicial y término final porque al hermano lo asesinaron en un rancho Luna, en... bueno, no me acuerdo ahorita el estado de México. Entonces, como solo fue hasta el 87, supongamos que ese dinero vino en el 88. ¿Cuándo vino? No se ha determinado. ¿Cómo vino? No se ha determinado. ¿Cuándo vino? No se ha determinado. Porque hay una cosa que me olvidaba. Si el delito fuente es un elemento del delito, no solo se tiene que probar, sino que es objeto de la garantía de imputación necesaria. Entonces, al momento de acusar, yo tengo que decir cuánto dinero sucio, cuándo vino, cómo vino. Y no hay una sola prueba que diga, porque se han pedido pruebas a México y todos los estados federados mexicanos han dicho todo lo habido en ese acto de narcotráfico fue incautado y decomisado en el proceso penal en Tijuana. ¿Hay algo más? No hay nada más. ¿La fiscalía ha aportado alguna fuente de información a lo largo de la instrucción para establecer que podría haber algo en las Bahamas o en Panamá, etc.? No, nada. En Coteva tampoco. Nada, absolutamente nada. Que es bien interesante, ojalá llegue a los indicios del lavado de activos y voy a analizar el caso de Coteva, a ver si tiene indicios o no. Entonces, en este tema, si el dinero es obtenido ilícitamente antes que entre en vigencia el lavado de activos y se incorpora al mercado jurídico, no se puede aplicar la legislación de lavado de activos, primer supuesto. Solamente se podría aplicar si el autor del delito lo tiene escondido sin incorporarlo al mercado jurídico hasta que entre en vigencia. O sea, lo tiene en su baño, en su sótano, los 30 millones escondidos y recién los quiere usar en el 93, cuando ya esté en vigencia el lavado de activos. Ahí se limita.
Pero si el el dinero ilícito se genera antes que sea delito, el lavado de activos, y se introduce al mercado, o sea, ya se hace el acto de conversión antes que sea delito, porque antes no era delito. Si no hay lavado de activos, no era delito. A lo sumo podrían intentar encubrimiento, pero ya estaría prescrito. No es lavado de activos. Otro supuesto, la descontaminación. ¿Qué pasa si ustedes ponen 100.000 soles ilícitos en un negocio de 1.000 millones de soles lícitos? ¿O qué pasa si constituyen una persona jurídica con 300.000 soles ilícitos y constituyen una sociedad minera que cuando empieza a producir, al segundo año, produce 90 millones de dólares mensuales de ventas de oro? Entonces, ¿qué pasó con esos 300.000? ¿Qué pasa con una gota de agua en un tonel de vino? Se queda en agua, se convierte en vino. En Estados Unidos, para no decir que es una locura que se le ocurre a Estados Unidos, que no sería ningún país contemplativo, fujimontesista, ni nada por el estilo. En Estados Unidos, cuando se descontamina, no hay lavado de activos. Otro supuesto interesante, la mezcla. La mezcla. Dinero lícito y dinero ilícito. Y el desarrollo del dinero lícito convierte en irrelevante al dinero ilícito. Algo parecido a la descontaminación, por eso algunos lo llaman descontaminación relativa. No hay, por falta de imputación objetiva. Si ya ingresó al mercado y está desarrollando actividades lícitas, ¿para qué desarmarlo? Porque es un delito económico, se analiza con criterios económicos. Un último tema sustantivo. Y entramos a los temas procesales con este de la mano. ¿Qué es lo que motiva procesos, acusaciones? Discúlpenme, no conozco ninguna sentencia por lavado de activos que yo haya estudiado, por lo menos o que ahorita recuerdo, pero de hecho que no hay muchas. ¿Qué pasa cuando lo que se encuentra es un incremento patrimonial no justificado? Que eso es finalmente lo que hay. En el caso Valdés y en el caso de los Sánchez, en teoría, habría un incremento patrimonial no justificado, sobre la base de un tema bien interesante. Se reconstruye la historia económica de 50 años con pericias económicas. Porque como ustedes saben, el deber de custodia de los documentos máximo es 10 años. Incluso hay una ley de destrucción de documentos que autorizaba a destruir los documentos a los 5 años, y la carga de la prueba de quien quisiera alegar con relación a esos documentos es el que alega. 3 monedas, Inti, millón, sol, la hiperinflación más grande de la historia. O sea, ese es un tema que no podían hacer contadores. Eso lo tenían que hacer economistas. Y cuando se presentan las pericias económicas, los contadores de la policía dicen: no sirven para nada las pericias económicas. Ah, muy bien. ¿Por qué no sirven para nada? Porque solo se basan en fórmulas, solo se basan en estadísticas, en teorías, no se basan en documentos. Y como no se basan en documentos, no valen. Entonces me hizo acordar nuevamente a mi querido Chiclayo cuando llegaba con todas mis pericias y, por ejemplo, decía: no, esta mujer sufre de psicosis, era la loca Gillette. Iba al mercado Modelo y a todas las prostitutas les cortaba todita la cara, porque su madre había sido prostituta y castigaba a su madre en cada prostituta. Entonces demuestro que era una psicótica. Y el juez me dice: ¿psicótica? A ver, que venga el perito.
¿Cómo usted ha establecido que es psicótica? Bueno, he hecho un examen psicopatológico, no le examen. ¿A qué? Hablando nomás. O sea que tú has hablado con ella y ya sabes que es psicótica. A ver, señora, ¿cómo se llama? María, ¿qué día es hoy? Lunes, ¿dónde está el Chiclayo? Está sana. Entonces me obligaba, perdón, voy a preguntar, a ver, ¿la medicina es una ciencia? Bueno, sí. ¿Parte de la medicina es la psiquiatría? Por supuesto, claro. ¿De la psiquiatría sería una ciencia? Claro, todas las ramas de la medicina son ciencias, claro que sí. ¿Un método de diagnóstico en psiquiatría es el psicoanálisis? Sí. Un psiquiatra se llama Sigmund Freud porque el juez acaba de matarlo a Freud. Ah, bueno, ¿no? Era tan simpático, acá había un legista que era urólogo, pero hacía todo. Entonces un día estábamos discutiendo un retardo mental y él decía retardo mental 2, 3. Entonces me paro, ¿no? Digo, usted me conoce, ¿no es cierto? Hijo de médico, usted me conoce, ¿no? Digo, por favor, ¿cuál es su especialidad? Oiga, yo soy médico legista 30 años, acá tú eres un muchacho, un mocoso. Espérese un ratito, tranquilo, doctor. Justo vivía, no, acá, 4 cuadras. Entonces le digo, yo no le estoy preguntando a qué se dedica, su experiencia. Yo quiero saber cuál es su especialidad. Usted es pediatra, usted es ginecólogo, obstetra, ¿qué cosa es usted? Oiga, pero yo trabajo en medicina legal con los fiscales. Oiga, doctor Chicoma, le digo, Lisa, ¿no? ¿Por qué no quiere decir que usted es urólogo? Porque acá le sacaba una foto a su placa, usted está frente a las Mercedes. Usted es urólogo, usted ve riñones. El otro perito que era grande se entró gritando así, soy ginecólogo, no me pregunten. Y los curé. Por eso cuando en el juicio Fujimori me llevan a Bernard Shaw, famoso antropólogo forense, sí, de verdad, premio Nobel, un campeón. Ya me dijeron acá, Gloria Cano, Chato de Viento, ya lo masacramos. A ver, ¿qué vas a preguntar? Se reían. Ah, ¿qué voy a preguntar ya? Profesor Shaw, con todo respeto, usted es colegiado en el Colegio de Antropólogos del Perú. ¿Qué es esto? ¡Protesto! ¡Es una ofensa! No, estoy aplicando la ley, estoy analizando la capacidad legal del perito. Acá la ley dice que para ejercer la antropología hay que estar inscrito en el colegio de antropólogos. Usted no sabía el colegio. Y es más, permítame una segunda pregunta, porque nosotros sabemos acoger a la gente de estas altas calidades. Hay un procedimiento que establece el colegio de antropólogos para poder habilitar, autorizar a un gran profesional como el doctor Shaw para que venga. Seguramente mi brillante colega Carlos Rivera o quizás Gloria Cano nos haya iluminado y le hayan dicho que hay que seguir ese procedimiento. Algo más que preguntar, nada más. Entra Pablo Barayba, entra con la sangre en los ojos. Profesión, yo he examinado 800 cadáveres en Kosovo, trabajo para las Naciones Unidas. No le estoy preguntando su experiencia, señor. Le estoy preguntando su profesión. Pero insisto, la ONU me ha premiado. ¿Por qué no quieres decir que eres que eres arqueólogo de la Universidad de San Marcos y no estás titular? Tú ni siquiera eres antropólogo. Se acabó la pericia. Entonces, en este caso, los peritos contadores cuando vinieron, no que ¿dónde están los documentos? Ah, ya, documentos. Una pregunta. Dije, sí, ¿cuál es su pregunta? ¿Usted por casualidad sabe si a un contador le dan premio Nobel? ¿Qué pregunta es esa, señor impertinente? No, permítame. Deme usted, señor juez indulgente, un minuto. Porque lo voy a establecer lo que todos ya sabemos. Al economista le dan premio Nobel, no al contador. Bueno, ya aquí no me responde esa pregunta. Vamos a la segunda. ¿Es correcto que el contador registra hechos económicos? ¿O inventa los hechos que registra el contador? Son hechos contables. Son hechos económicos. Tercero, ¿usted sabe cuáles son las pruebas de la economía?
Porque si solamente es prueba el documento, entonces Walter Alba, siempre recuerdo a mi querida tierra, sería loco, porque él reconstruyó la historia del señor de Zipán con huesos, muelas, platos, etc. Porque yo le diría a Walter Alba, entonces tú mientes, ¿dónde está el documento? ¿Dónde está la foto del señor Zipán? Quiero verlo, tráeme un testigo. Cada ciencia tiene sus pruebas, es lo elemental, cada ciencia tiene sus pruebas. Y por eso es que la contabilidad inteligentemente habla de la regla del experto. ¿Acaso el contador hace tasaciones? Cuando se trata de un experto se recurre al experto. Y si hay que reconstruir la historia económica, porque ojo, hace 40 años no había contabilidad obligatoria. Entonces no pueden exigir lo que la ley no exige. Pero bueno, entonces regreso a mi temita. El incremento patrimonial no justificado, ¿qué es lo que suele establecer? ¿Qué es lo que suele establecerse en todos los procesos? ¿Qué es? El incremento patrimonial no justificado ¿es la acción típica de lavado de activos? No, porque la acción típica de lavado de activos es convertir, transformar, ocultar. No es la acción típica. En todo caso sería un hecho probatorio, como el pañuelo al lado del cadáver. El pañuelo al lado del cadáver no es el homicidio. El pañuelo al lado del cadáver es un indicio. Un incremento patrimonial no justificado de particulares no es delito. El incremento patrimonial no justificado que es delito es el de funcionarios públicos, el enriquecimiento ilícito. El incremento patrimonial no justificado es un indicio. Nada más. Un indicio. Y un indicio contingente, ¿por qué se equivocó? Incremento patrimonial no justificado que proviene ¿de dónde? Si la acusación es tráfico ilícito de drogas, el hecho que haya un incremento patrimonial no justificado per se no me hace nada. Puede que sea evasor, puede que sea extorsionador, puede que sea de la gran familia. Entonces es un crimen, es un indicio contingente. Que si no hay pluralidad de indicios, concurrentes, etcétera, 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 no puede sostener una acusación, y menos una sentencia condenatoria. Entonces, dos temas procesales muy rápidos. Fracasan las acusaciones por lavado de activos porque hasta ahora a la Fiscalía y a la Policía no se le ocurre nombrar economistas. Trabajan solo con contadores. No hay un equipo de economistas. En esos dos casos que le digo no hubo ni un solo economista puesto por el Estado. Los primeros economistas fueron puestos por el juez, pericias judiciales. Y el delito fuente, o mejor dicho, no el delito fuente, la historia económica del investigado se establece con pericias económicas, porque ningún investigado por lavado de activos nació en 1991, salvo que fuera Justin Bieber. Ninguno. Y segundo, el incremento patrimonial no justificado solo es un indicio. Solo es un indicio contingente, que necesita de otros indicios que son fundamentales. Ejemplo, testaferros. Ejemplo, empresas fachada. Ejemplo, negocios sin lógica económica. Abuelita de 83 años, te presto $3 millones, 15 años, para que me los pagues a los 98. ¿Cuál es la lógica económica de ese negocio? Si soy un hombre que invierto en el mundo, o sea, en Israel tengo empresas a mi nombre, en Estados Unidos tengo empresas a mi nombre, en Suiza tengo empresas a mi nombre, ¿por qué en el Perú no puedo comprar 2 inmuebles a mi nombre? Y tengo que usar una viejita con una empresa offshore hecha de Panamá. Y tengo que pedirle al sano y sagrado que pregunte por la casa y por la oficina. ¿No hay indicios de lavado de activos? No digo que de quién, ¿no?
Yo solo establezco el cadáver. ¿Quién lo mató? Vaya a saber quién lo mató, ¿no? Pero que hay un cadáver ahí no me cabe la menor duda que hay un cadáver. Bueno, ahí me van a disculpar, ahí me quedo. Muchas gracias. Es oportuno brindarle nuevamente un fuerte y reconocido aplauso. Queremos invitar al público asistente a, si es que quiere o puede proponer alguna interrogante que tenga en este momento, lo hagan de inmediato, porque estamos robándole algunos minutos al doctor César Nakasaki. Por favor, el doctor está ahí. Que sea la pregunta clara y concreta para que se pueda optimizar. Buenas noches, felicitarlo por la excelente ponencia del doctor César Nakasaki. Las preguntas son concretas. En el caso de que una persona haya sido condenada por microcomercialización de droga y después se le abra una investigación por lavado de activos en el cual existe un incremento patrimonial que no puede justificar, se podría decir que ahí sí se configura un delito fuente. ¿Es una prueba directa o es un indicio? Otra pregunta, en el último caso que usted puso del expresidente, en ese caso sería lavado de activos o enriquecimiento ilícito, solo eso más. Comienzo por lo final. Hay indicios de lavado de activos, sí, porque si se utilizan testaferros, se utilizan operaciones económicas sin lógica o operaciones financieras sin lógica económica, el Tribunal Supremo Español, el Tribunal Constitucional Español todos los días procesa y condena a personas por esos indicios. O sea, indicios hay. Enriquecimiento ilícito no podríamos saber si hay indicios porque tendría que ser una actividad del presidente Toledo y no se sabe. No hay ningún elemento de juicio que lo establezca hasta ahora. Y la presunción de inocencia para todos, para los de la U, para los de la Alianza, para todos. En el otro tema, además del delito fuente, hay otro elemento que es el nexo funcional, delito fuente lavador. O sea, esa ropa sucia tiene que haber llegado a esta lavandería. Entonces, hay ropa sucia ya, microtráfico de drogas, pero está establecido que ese microtráfico de drogas es el que constituyó ese patrimonio no justificado. Si hay un nexo de causalidad, si hay un caso de lavado de activos. Si no hay un nexo de causalidad porque no hay cómo conectar el tráfico ilícito de drogas, microtráfico, con ese delito fuente, mucho va a depender si hay algún negocio ilícito alternativo que haya podido establecer la defensa de esta señora. Si ha podido establecer uno, genera una duda razonable y no la podría condenar. Si no hay ninguno, entonces sí podría haber un caso de lavado de activos. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para continuar con la ceremonia. Buenas noches, doctor. Maravillada con su exposición. Quisiera saber qué otros delitos fuente sirven al delito de lavado de activos. Aparte del delito tributario, extorsión, robo, terrorismo, minería ilegal, ahí hay un tema interesante. Se dio una ley autoritativa para legislar el delito de minería ilegal. Y sobre texto de eso se cambió toda la ley de lavado de activos. Ahí es interesante a ver si se ha excedido o no la autorización del Congreso. Pero son todos los delitos que generen consecuencias económicas, todo delito que genere consecuencias económicas, estafa, todos, menos receptación. Ese es el único que está expresamente incluido. Se comunica que esta es la última pregunta para poder dar por finalizada esta ceremonia. Doctor César, muy buenas noches. La pregunta, doctor, que quiero realizar es: los delitos de lavado de activos están vinculados con la criminalidad organizada. Entonces, la pregunta es: ¿los testigos con claves o los colaboradores de eficaz con claves vulnerarían algún derecho constitucional de debido proceso? ¿Y en qué momento podría vulnerar, doctor?
el lavado de activos en materia procesal, aparte de las dos consecuencias procesales que señalé al inicio, respecto a la autonomía, indicios contingentes y que no se necesita que el delito fuente sea objeto de proceso de condena, no hay ninguna otra regla especial para los procesos de lavado de activos. O sea, todas las garantías procesales constitucionales, imputación necesaria, presunción de inocencia, todas rigen plenamente. Todas rigen plenamente. En los procesos penales por delito de lavado de activos hay fuertes indicadores de derecho penal del enemigo. Ya, con todo y con todo. Entonces, las garantías están plenas. El crimen organizado o la organización criminal es como un cajón desastre, porque permite muchas cosas, muchas licencias, pero de manera informal. Porque, por ejemplo, jurídicamente, ¿qué es la organización criminal? ¿Es el delito de asociación ilícita? ¿Es una circunstancia agravante de la pena? ¿Es una forma de intervención nueva? Yo lo ubicaría como una forma de intervención nueva, así como hablamos de autores, instigadores y cómplices, yo hablaría también de la organización criminal, para darle ya exigencia en la ley. La ley tendría que definir qué es una organización criminal, cuáles son sus componentes: pluralidad de personas, aparato organizado de poder, centro de poder, niveles de distribución de poder. Todo eso que dice la dogmática jurídica ya tendría que estar recogido en el artículo 23 del Código Penal modificado, porque la cadena perpetua se utiliza o se aplica sobre texto de la organización criminal. Entonces, la organización criminal genera dificultad probatoria, pero la dificultad probatoria no justifica violar el debido proceso. Ese es el tema. O sea, prueba difícil, violo los derechos, esa ecuación no existe en ninguna parte. Brindemos nuevamente un fuerte aplauso al doctor. Acto seguido, a cargo de nuestro decano, el doctor Víctor Anacleto Guerrero, la entrega de un diploma de reconocimiento y un presente también. Estimados colegas, nuestro colegio, siempre marcando la diferencia, decirles brevemente que esta conferencia va a estar en la página web, y aquellos que quieran pueden también anotarse para que tengan un DVD de la conferencia del doctor Nakazaki, brillante conferencia. Doctor Nakazaki, siempre para nuestro colegio es un orgullo tener un brillante penalista que prestigia nuestra orden, porque usted es parte de nuestra orden, y por ese motivo queremos hacer entrega de un diploma de reconocimiento por esta brillante conferencia en estos 91 aniversarios. Asimismo, hacemos entrega de un presente al doctor Nakazaki en agradecimiento, y estamos seguros que muy pronto lo vamos a tener con muchas conferencias, porque siempre es un referente a nivel nacional. Y hacemos entrega de este presente con mucho agrado. Asimismo, decirle al doctor Nakazaki que muchos alumnos me han pedido tomarse una placa con usted, ojalá que pueda. El doctor sale a las 10 de la noche, así que los alumnos que han pedido pueden pasar para la placa correspondiente. Y agradecerle, quisiera un fuerte aplauso para el doctor César Nakazaki. Señores, público, por